pasa, runners? Bienvenidos a RD Runner, bienvenidos a este formato cara a cara previa Camí de Cabáis. Como veis, durante estos días pues estamos trayendo tanto corredores como corredoras con perfiles súper diferentes para analizar la carrera desde diferentes puntos de vista. Y hoy traigo a un invitado de nivel, es un corredor que seguramente todos conocéis de sobra. Un corredor top con un currículum espectacular que nos daría para estar todo un episodio entero hablando de ello. Pero bueno, para que os hagáis una idea, resumidamente, ha sido top 10 en UTMB. Y ya es un fijo entre el top 5 en la Vuelta a Menorca, 185 kilómetros. Bienvenido, Juan María Jiménez. ¿Cómo estás? Buenas, bien, aquí estamos otra vez, de nuevo ya, preparados. Qué bueno. Bueno, me gusta, como has visto en los episodios anteriores, empezar un poquito, bueno, rompiendo el hielo y que nos cuentes tú quién es de verdad Juan María Jiménez. Bueno, Juan María Jiménez ahora mismo yo diría que soy más youtuber, influencer, que luego también es corredor, entrenador y que tiene un equipo de deportes y tienda online que se llama Green Power Sports Team. Y al final, pues todo va relacionado con el mundo del trail y del running, tanto de trabajo, como de equipo, como de amistades, un poco de todo siempre va relacionado con el mundo del correr. Ahora que lo has mencionado, Green Power, me gustaría saber de dónde nace ese proyecto y cómo evoluciona hasta lo que es a día de hoy, que es brutal, muy grande. Pues Green Power yo siempre he estado, desde que terminé la carrera de educación física, como entrenador, preparador, he estado en diferentes equipos. En uno de los equipos de los últimos que estuve, en el Never Stop, al final por unas discrepancias cogí y me desvinculé del equipo y la sección de trail gran parte se vino conmigo. Y a partir de ahí, pues me vi un poco con la obligación de tener que formar un equipo, porque éramos muchos y no teníamos en ese momento pues ya ni equipo, ni material, ni equipación, ni nombre. Y en cosa de 3, 4 días, pues juntamos ahí un poco cosas que me molaban, pues Green, del color verde, Power, de poder, energía, y hicimos el Green Power Sports Team. Como Y a veis, partir de ahí hasta ahora. sí, son súper coloridas las equipaciones, las famosas flores, ¿no? Los girasoles, y eso fue un poco por curiosidad, porque en los primeros UTMB que corría, después de haber hecho el top 10, que ahí ya estábamos con el Green Power, pero aún no estaban los girasoles, nosotros la equipación pues era un pantalón de Rolly, de estos tipo bañador súper económicos, de 4 o 5 euros, y justo antes de viajar a un UTMB, creo que era para correr la OCC, vi un pantalón igual, pero con estampado de girasoles en el Teddy. Y dije, pues tío, pues si es igual que el que tengo, pero con girasoles, pues voy a correr con este bañador el Mont Blanc. Y corrimos en la OCC, que fue cuando quiero que quede el 20, en la OCC, y toda la gente lo que más llamaba la atención eran los pantalones de girasoles. Que si Beautiful Outfit, de Sunflowers, no sé qué, todo, pero toda la gente era exagerado. Toda la gente se fijaba en los girasoles. Y a partir de ahí, cuando volví a Valencia, dije, esto tiene que ser una camiseta. Y toda la gente, va, estás un poco loco. Y yo, que sí, que no os imagináis la cantidad de gente que me animaba solo por los pantalones de girasoles. Era una exageración. Y a partir de ahí ya pues hicimos las camisetas y hasta el día de hoy, que ya hemos ido sacando modelos, diseños, pero sobre todo el de los girasoles es como el más mítico. Qué bueno, súper curioso. ¿En qué momento de tu vida pasas de participar en carreras con el objetivo solo de ser finisher a entender pues el rendimiento y querer competir esas distancias, esas carreras? Yo siempre he sido corredor, siempre he hecho carreras, más de asfalto, ruta, siempre solía estar más o menos en la parte delantera, pero nunca destacaba en nada, es decir, estaba pues un poco del montón. Hasta que un día vi un vídeo de Kilian en el UTMB, creo que fue el primero que hizo, que ganó, y a partir de ahí, en ese vídeo, grababan desde el primero hasta el último, que era el 10º clasificado. Y yo fui viendo todas las entradas de meta
Y claro, yo me di cuenta de que el tiempo de Kilian eran 20 horas hasta el tiempo del japonés, que eran 24 y media. Dije, pues el tiempo de Kilian lo veo difícil, pero el tiempo del japonés me puse a calcular la media de cuánto había corrido y dije, pues yo creo que este tiempo yo lo puedo hacer. Entonces, a partir de ahí dije, vamos a ponernos el objetivo de hacer top 10 en el UTMB en un plazo de 4 o 5 años, porque en ese momento no hacía ultras, no tenía puntos UTMB, no estaba clasificado y me puse un plan a 4 años donde era primero conseguir experiencia para correr una carrera de 100, que era debutar en la CCC del UTMB. Luego 2 años más para seguir cogiendo experiencia en carreras un poco más largas, que fue donde corrí 2 años la TDS, que quedé cuarto y octavo. Y luego ya al cuarto año el objetivo era debutar en el UTMB. El primer año quedé el 14, que hice 24 horas y media, el mismo tiempo que había hecho el japonés, pero quedé el 14. Ya el año siguiente hicimos 23 horas y media y ya fue cuando quedamos top 10 del UTMB, que quedamos décimos. Y así fue un poco la historia o la progresión. Qué bueno. ¿Qué ha cambiado más en ti como corredor, tanto físicamente y mentalmente desde entonces? O sea, ¿cómo ha cambiado Juan María? Pues yo creo que Juan María sigue siendo más o menos el mismo. Para que te hagas una idea, uno de los motivos por los que el Green Power existe y que yo siempre trasladaba a mis anteriores equipos, yo empecé en Runners World, luego Never Stop y luego ya el Green Power, era siempre el crear una comunidad que siempre ha sido gratuita en todos los equipos que yo he estado, donde el único requisito para entrar en la comunidad era tener la equipación, la camiseta. Y luego los beneficios de esa comunidad eran, pues aparte de poder compartir, como ahora por redes sociales, WhatsApp, pues entrenamientos, fotos, consejos, dudas, era el de poder tener siempre gente con la que entrenar, hacer quedadas, hacer entrenamientos y que si una persona del equipo quería ir a la montaña, pues que tuviera compañeros con quien salir. Y esa filosofía la llevamos manteniendo o la llevo manteniendo 20 años. El Green Power sigue siendo gratuito, lo único que se exige es que la gente se compre una camiseta y a partir de ahí, pues ya cada uno se forma parte del equipo. Y mi filosofía pues ha sido prácticamente la misma. Ha habido veces que puedo entrenar más, entreno menos, sigo haciendo las mismas competiciones de la zona con el equipo y luego también tengo pues diferentes carreras como pues pueden ser carreras más importantes, pues la MIM, Camí de Cabáis, el Mont Blanc, Vall d'Aran, Transvulcania, pero sigo siendo más o menos el mismo que era hace 15, 20 años, solo que ahora soy un poco más conocido que antes. Un poquito, bastante, sí. Pasamos a hablar de a Camí de Cabáis. O sea, vuelves a hacer la 185, hay que decirlo. ¿Qué tiene esos 185 de Menorca que hace que vuelvas año tras año? Pues yo creo que para mí, ya cuando, igual que hice con lo del UTMB, que vi que era una carrera que podía hacer top 10, yo creo que en Camí de Cabáis, si se juntan un poco, hay algunas cosas, pues yo creo que también es una carrera que algún año podemos intentar ganar. Va a depender mucho de cada año y de cómo me la prepare, pero yo creo que es una carrera que a mí me llama la atención por eso. Luego es una carrera de 185 kilómetros, un poquito más de 100 millas. Es bastante corredera, que a mí me gusta bastante. Y sobre todo el reto de poder dar la vuelta a una isla corriendo, yo creo que es lo que hace el mayor atractivo de la carrera. Es decir, he dado la vuelta entera a una isla, pues cruzando pues por calas, algún acantilado, pueblos, zonas de camino, las zonas con las vallas, los campos, pasas tantos terrenos diferentes, tantas situaciones diferentes, que al final yo creo que es una carrera que lo tiene todo y unos paisajes que también me gustan bastante. A mí al final tienes un poco como si fuera playa y montaña en la misma carrera. ¿Cuántas ediciones sería ya con esta? Esta sería la séptima. Wow.
Yo ya tengo el dorsal dorado. Ahora el siguiente sería el de diamante con 10 finishers. El dorsal dorado es a partir de la quinta finisher, ¿no? De la quinta, creo que este año me lo darán ya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo llegas a nivel de sensaciones este año? Pues si se llega a haber grabado la entrevista de la semana pasada, te hubiera dicho que llegaba súper bien, porque venía de haber hecho un sprint trial que había quedado segundo con muy buenas sensaciones, pero justamente este fin de semana hemos corrido la maratón y Micha y ahí ha salido todo regular mal, entonces un poco de sensaciones contrastadas. Está claro que sigo siendo el mismo que la semana pasada, pero con la motivación un poco diferente, o por lo menos con algún cambio planteado para la estrategia de este año en carrera. Yo creo que llego bien, he hecho bastantes kilómetros, he sido bastante regular, pero ahora mismo con las dudas de la mala carrera del fin de semana. Vaya. Llevando tantos años, tantas participaciones, habrás visto evolucionar la carrera y el deporte. Eh, ¿Cómo ha sido esto, no? Porque antes esto, bueno, es un deporte muy, muy joven. Entonces, quiero que nos expliques un poco cómo era esto antes del trail running. Pues yo creo que esto antes era completamente diferente. De hecho, cuando yo me apunté a las primeras ediciones del Mont Blanc o las primeras ediciones de cualquier carrera, prácticamente lo de los sorteos ni existía. Y de hecho, yo creo que las primeras inscripciones, por ejemplo, de la TDS, de la OCC, pues a lo mejor es de la CCC, pues estaban en torno a los 100 euros, 120 o 90 euros, dependiendo de las primeras ediciones a las últimas. Ahora mismo la TDS pues me costó, creo son casi 400 euros y la TDS es la única que no tiene sorteo. Pero, por ejemplo, la diferencia es que tú hace 10 años te apuntabas al UTMB y no entrabas porque había un sorteo, pero era muy fácil entrar y siempre te daban la opción de apuntarte a la TDS. Ahora mismo ya la TDS se llena el UTMB, se llena la OCC y cualquier cosa se llena. Y a veces es un poco estresante porque el UTMB pues lo puedes entender porque al final es como la mejor carrera del mundo. Habrá quien le guste más, quien le guste menos, pero es una carrera con buena organización, el recorrido, pasas por 3 países y para mí está muy bien organizada. Siempre hay cosas que mejorar, pero es una carrera que yo la he corrido ya prácticamente 10 ediciones, he corrido todas las pruebas del UTMB. Nunca me he perdido en ninguna carrera, siempre he tenido bien los habituallamientos y prácticamente no he tenido problemas. Ahora bien, luego, ahora mismo, si tú te quieres apuntar a cualquier carrera, Vall d'Aran, Andorra, la propia MIM, pues ya te tienes que apuntar mínimo 3, 4, 5, 6 meses de antelación y encima dependes de un sorteo. Eso para mí a veces es un poco lo que más echa para atrás, porque muchas veces la gente se apunta a las carreras, que eso mola, pero a lo mejor cuando llega la carrera, pues a lo mejor ya no te apetece correr, has tenido un cambio de trabajo, problemas personales, alguna lesión, y a veces te tienes que apuntar con tanto tiempo de antelación, que eso es un poco lo que más he notado que ha cambiado, este afán del aumento del número de corredores. Y por eso personalmente a mí me gustan más o sea, me encantaría poder acudir a estas carreras grandes, pero cada vez tengo más claro que las carreras de pueblo son tremendas, porque le ponen cariño, no son empresas grandes y me duele porque yo tampoco llevo tantos años en esto, pero es que ya las inscripciones de una Transgran Canaria o de una Altre Pirineu en 3 4 semanas están agotadas y yo no puedo planear a un año vista, lo siento, ¿sabes? Claro, eso es un poco el máximo problema de ahora, que las carreras grandes cada vez son más grandes, mueven más y te tienes que apuntar con muchísimo tiempo de antelación, si no es que no llegas. Y el problema es que mucha gente se apunta y luego pues no llega o no sabe cómo va a llegar el día de la carrera. Es un poco lo más preocupante, que a lo mejor muchas veces en el momento en el que te apuntas estás a tope de ganas y a saber cómo llegas al día de la carrera. Ya.
Hablamos de Camí de Cabáis otra vez. Siempre has estado cerca, pero ¿qué crees tú que te ha faltado para ganarla? Pues yo creo que siempre, como tú has dicho, siempre he estado todas las ediciones dentro del top 5 prácticamente. Creo que a lo mejor ha sido 2 veces tercero, creo que una cuarto y dos quinto, o dos cuartos y una quinto. Pero yo creo que me ha faltado pues un poco a veces que lo que decimos justamente ahora, que me coincida una época buena de preparación con una época que me coincida con Camí de Cabáis. Es decir, ahora, por ejemplo, yo creo que llego bien, pero no llego al 100% como a lo mejor voy a llegar este año a la TDS. Después de la TDS, si ya sigo para el año siguiente con el objetivo del UTMB, pues seguramente llegaré mucho más fuerte y más preparado. Pues al final tiene que coincidir una época que llegues muy bien preparado y que ese año no se apunte ningún corredor mega élite que sea imbatible. Es decir, al final tienes que tener un poco tú también tu mejor versión y que ese día no aparezca otro corredor. Porque sí, yo puedo ser muy bueno en carreras de larga distancia, pero sigo siendo un atleta popular bueno, es decir, estoy lejos de la élite. Entonces, si me lo quisiera ganar, pues seguramente algún año tendré que coincidir esos dos factores, que me coincida una buena preparación, pues de enero a mayo, y que ese año, pues, las tenga todas conmigo. Porque ahora que dices esto, ¿tú crees en la suerte o la suerte se trabaja? La suerte se trabaja, o sea, yo creo en la suerte, pero al final es como digo yo. Antoine Guillón creo que lo ha ganado hasta con 50 y pocos años, ha ganado 2 o 3 veces. Yo tengo 41. Es decir, si yo corro 10 ediciones más de Camí de Cabáis y siempre estoy en 19, 20, 21 horas, pues al final algún año me dirán, pues, Oli, este año has ganado con 19:30 o has ganado con 21 o has ganado con 19 peladas, porque este año ha petado no sé quién, se ha caído no sé quién o no sé quién se ha perdido. Dirán, qué suerte. Hombre, ya, pero también es suerte porque tú estás ahí y estás todos los años ahí sin fallar. Entonces llega un momento que si tú no fallas ningún año, pues algún año te tiene que tocar. Si no estás, obviamente no te va a tocar ninguno. Exacto, y por eso dicen siempre que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, que es lo que estás haciendo tú durante tantísimos años. Por eso, para mí, independientemente de que ya algún año la consiga ganar o no, si sigo manteniéndome ahí con el paso de los años, pues siempre en el top 5 o en la parte delantera de la carrera, para mí ya es un gran éxito. Al final, hay cosas que nunca van a depender de ti. Yo puedo estar siempre, pues a lo mejor en 20 horas, bajar de 20, 21, si me sale mal 22, y estar siempre más o menos ahí. Entonces, yo sí, yo puedo controlar eso, que es más o menos intentar estar en ese tiempo, no abandonar, terminar las carreras y luego esperar un poco a ver qué hacen los demás. Muy bien, pasamos al bloque de entrenamiento. Yo he bicheado ahí un poquito, he visto que tienes una cinta y estás metiendo mucho desnivel ahí andando. ¿Qué estás preparando con eso? El objetivo de ahora mismo mío es entrenar más el caminar. Ya sabéis que me he puesto otra vez el objetivo del top 10 en el UTMB y al final en el top 10 del UTMB pues son carreras completamente diferentes a lo que pueda encontrar en Camí de Cabáis. Son carreras pues de mucho más desnivel, mucha más pendiente y donde se camina mucho más. Entonces mi objetivo es mejorar sobre todo el tema de las subidas y el caminar. De hecho, cuando yo hice ya el UTMB o la TDS, yo donde pierdo más tiempo en los ultras suele ser subiendo. Suelo bajar bastante bien, ya sean bajadas técnicas, rápidas, cortas, largas, suelo bajar bastante bien, pero subiendo me cuesta bastante. Si son subidas de caminar, es cierto que recorto un poco, pero en cuanto son subidas, por ejemplo, como este fin de semana en la Maratón y Micha, de entre el 5 o 15% que muchos élites las corren, como a mí me toca caminar, ahí pierdo distancia y pierdo tiempo. Pues el objetivo este año
es mejorar sobre todo las subidas. Pero claro, es mejorar las subidas. Como tengo tanto que mejorar, es un objetivo pues a largo plazo, ya con vistas al año que viene cuando haga pruebas tipo UTMB. ¿Y qué es lo más específico que has preparado para estos 185? O sea, ¿qué bloque específico, qué tipo? Para Camí de Cabáis, pues sí que hemos hecho varias tiradas pues de 30, 35 kilómetros, pues a lo mejor con 1000 positivos, 800, 1200, que son cosas más de correr, y luego hemos hecho algún entrenamiento más de desnivel. Es decir, al final, prácticamente todo el año, desde enero, todas las semanas he estado en 100, 120 kilómetros, súper regular, súper constante. Hicimos 3 semanas un poquito más de 140, 150 y un poquito, pues todo el volumen mantenerlo bastante regular para que siempre con mucho desnivel, muchas veces mucho desnivel caminando, pero más o menos intentar mantener un, no picos muy grandes de kilómetros y de entrenamientos, pero sí muy regular y muy constante durante todo el año. ¿Y te guías más por sensaciones, percepción de esfuerzo, frecuencia cardíaca, ritmos? Normalmente por sensaciones y percepción de esfuerzo. Normalmente el pulso, entrenando siempre suelo tener bajito. O sea, el pulso no me suelo fijar mucho, pero como siempre salgo por sensaciones tranquilo con gente, pues suele estar siempre a ritmos de rodaje aeróbico. Las series, si hago series o algún entrenamiento un poquito más de calidad, suele ser por ritmos, pues dependiendo del entrenamiento, los ritmos, y luego la percepción de esfuerzo como me encuentro. Si me encuentro bien, sí que es cierto que a lo mejor meto un poquito más, hago un poquito más o aprieto un poco más. Y si me noto cansado, pues simplemente un rodaje muy suave, recuperar y ya para el día siguiente. El tema de entrenamiento cruzado, elíptica, bici, ¿lo haces? Tengo bicis, pero al final me mola más correr y aprovechando este año que vi a un atleta, creo que es el alemán, que hacía pues muchos entrenamientos, había cambiado entrenamientos sin impacto por caminatas en la cinta, pues hemos incorporado un poco eso. Es decir, si quiero hacer un día sin impacto, más tipo de recuperación, por ejemplo, como puede ser a lo mejor ayer por la noche, pues simplemente una caminata, media hora, 40 minutos, a 10 kilómetros por hora, con un poco de pendiente, y ahí ya tienes menos impacto, pero caminando. La bici me gusta, pero me da más pereza dedicarme más horas, salir más horas. Y como también tengo menos gente o es más difícil cuadrar para salir en bici, pues simplemente hago más aeróbico, pero en cinta caminando. Entonces, ¿cómo sería una semana tipo en tu preparación? Normalmente una semana tipo sería los lunes por la mañana suelo hacer fortalecimiento con un poquito de cinta y luego por las tardes o 6 7 kilómetros suaves, que es cuando voy con Enzo corriendo a por él y vuelvo con él corriendo desde casa, o simplemente caminar en cinta por la noche. Los martes por la mañana rodaje suave o las series y luego por la tarde otro rodaje suave que acompaño al equipo. Los miércoles por la mañana, pues a lo mejor un rodaje muy suave por la mañana y por las tardes entrenamiento de trail con el equipo. Los jueves a lo mejor una tirada un poco más larga. Los viernes rodaje suave y luego ya el sábado y domingo o carrera, que suele haber muchas veces carrera, o dos tiradas largas, una un poquito más vivo que la otra, pero de 20, 25 o 30 kilómetros. Pero más o menos voy jugando dependiendo, como tengo muchas competiciones con el equipo, que siempre competimos por equipos, tanto en trail o en asfalto, pues un entrenamiento de calidad lo suelo meter el fin de semana con alguna competición y luego entre semana, pues el martes o el miércoles, un día de series. Y el resto casi todo rodajes suaves. A veces en doble sesión, a veces en una, dependiendo del objetivo y de la semana. Qué bueno, interesante. Hablemos de nutrición. ¿Cuántos años llevas tú practicando el ayuno, que está tan de moda? Pues ya prácticamente lo del ayuno y la nutrición, pues ya prácticamente desde que empecé, pues hace casi 20 años que yo ya hacía mis experimentos con el tema del ayuno, de comer mucho, de comer poco y prácticamente toda la vida. Entonces ya he probado prácticamente hacer las carreras con todo. De hecho, uno de los objetivos que me propuse cuando empecé lo de el top 10 del UTMB, que eso pues hará ya casi 15 años,
Pues ahí, una de las cosas que hacía en los primeros entrenamientos, como en las carreras de ultra, muchas veces yo había escuchado que daban pasta y arroz. Yo hacía los entrenamientos, que me acuerdo, que llevábamos en la mochila un tupper con macarrones y a mitad del entrenamiento parábamos, nos comíamos los macarrones y seguíamos corriendo. Para que te hagas una idea, y eso, pues si la TDS fue hace 13 años, pues estamos hablando de hace 15 años. Luego ya me di cuenta de que eso tampoco hacía falta entrenarlo, porque luego yo en carrera no utilizaba, yo no me paraba a comerme los platos de pasta ni a comer platos de arroz. Entonces ya lo fui quitando, pero desde esa época pues ya me di cuenta de que el tema de la nutrición y la energía era súper importante. Y a partir de ahí, pues en las tiradas largas sobre todo, pues probábamos desde alimentación, con geles, bebidas energéticas, bocadillos, sándwich de Nutella, frutos secos, barritas tipo Kit Kat, mil cosas. De hecho, hubo uno de los GR que gané aquí en Valencia, que en mi bolsa en la mochila pues llevaba tipo Kit Kat y Twix de estos de caramelo, para que te hagas una idea. Luego, claro, luego me di cuenta de que a lo mejor en pleno momento de tensión, con carrera, con calor, pues comerme un Twix se me hacía un poco bol. Entonces ya lo fui cambiando, hemos probado prácticamente de todo. Y ahora lo que llego a la conclusión es que lo que mejor me sienta son las bebidas tipo energéticas, porque al mismo tiempo que bebes, te hidratas, metes sales y metes energía, y luego en momentos puntuales, si estoy muy saturado, pues los geles. Y geles normalmente si pueden ser salados. Entonces tienes controladísimo la cantidad de gramos a la hora que tomas. Sí, normalmente los 80, 90 a la hora los puedo aguantar sin problemas. Lo que quiero ahora un poco, pues en carreras tan largas, si salgo más despacio, pues bajar un poco más la cantidad para terminar sobre todo mejor. Al final, si voy a intensidades de 120, 130 pulsaciones, pues tampoco hace falta estar metiéndose en 90 gramos a la hora. Con un poquito menos es suficiente. Pues un poco es lo que estamos buscando ahora. Y en principio es que hemos probado de todo, desde entrenamientos con 140 a la hora hasta entrenamientos de salir en ayunas de 3-4 horas y al final el cuerpo responde más o menos bien. Pues ya veis, uno de los pioneros en esto del ayuno que está tan de moda. Yo es verdad bueno, tengo algún episodio hablando de ello y aconsejo que no hagan locuras, que no se metan de repente 16 horas de ayuno, sino que sea progresivo todo y bueno, experimentando un poquito con tu cuerpo. Creo que hace ya 3-4 años tenía un vídeo que me fui con un amigo, con Chetos, que salió hace poco en la maratón y Micha al final del vídeo conmigo, que nos fuimos a hacer carros de fog. Hicimos carros de fog todo el primer día, que salimos a las 6 de la mañana hasta que se nos hizo de noche, que llegamos a las 10, 10 y pico al albergue. Y en esa primera etapa yo quería hacerlo simplemente todo en ayunas. Y hicimos a lo mejor 50 kilómetros con 4.000 y pico positivos. Y yo durante ese día solo consumí agua y sales. Luego ya llegué al albergue y comimos y todo, pero para que te hagas una idea, que al final, como era una intensidad suave que le iba acompañando a él, pude estar, pues eso, 50 kilómetros con 4.000 y pico positivos, no me acuerdo exactamente, todo el día, pero simplemente bebiendo agua y sales. Pero y Pero luego hay ahí, días que hago justamente lo contrario, que me meto a lo mejor durante 5 horas 100 gramos. claro, el contraste este es lo que yo también estoy experimentando. ¿Cómo te sentiste, por ejemplo, sin meter nada, solo agua y sales en 50 kilómetros? Te sientes bien, al final, el cuerpo al final, si estás más o menos adaptado, como son intensidades o ritmos suaves, no tienes ningún tipo de problema. El problema muchas veces viene ahí cuando la gente te dice, porque hace poco también hubo un corredor que hizo 100 millas prácticamente sin comer, casi en ayunas. El problema no está en hacer 100 millas sin comer, sino está un poco también en la intensidad que quieras hacer las 100 millas. A nadie se le plantearía pues hacer una carrera de 100 kilómetros a tope sin comer. Se pueden hacer carreras de 100 kilómetros sin comer o comiendo muy poco, pero al final inevitablemente la intensidad baja. El desgaste muscular aumenta, la fatiga.
Y si controlas la intensidad, que tu objetivo simplemente es más disfrutar, pasarlo bien, pues seguramente si consumes un poco de menos y estás adaptado, vas a tener menos problemas de estómago y vas a disfrutar más. Pero si le metes mucha intensidad, inevitablemente vas a sufrir algún problema o algún bajón de energía. Exacto. Pasemos al tema de material. Supongo que ya lo tienes muy controlado, lo que vas a llevar en Menorca. Sí, más o menos llevar el mismo material que todos los años. Lo único que cambia, pues a lo mejor los palos, que son los Lecky, pues llevo los nuevos. El frontal a lo mejor lo cambio, pero más o menos el material intentaré llevar lo mínimo posible. Correré con mochila, con la Waze que corro siempre, con bastones, obviamente, que a mí me gusta mucho con bastones por el tema del caminar. Y prácticamente el mismo material que he llevado todos los años. Si tengo asistencia, que estará Cristian, pues intentaré llevar lo mínimo entre las etapas, simplemente el material obligatorio. Y como siempre llevo los auriculares, pues en cualquier momento antes del avituallamiento, pues o me llama Cristian o le llamo yo, prepárame tal, me lo prepara y listo. Pero al final la carrera, quitando el punto clave, que sería el kilómetro 50, que ahí en nada te empieza a anochecer y necesitas ya cogerte, pues a lo mejor algo de abrigo o el frontal, la carrera es relativamente sencilla. Entonces, el material siempre hay que llevarlo porque al ser una isla, las islas normalmente de la zona norte a la sur, el clima cambia bastante. Al ser una carrera que va todo por la costa, suele hacer, aunque no haga mucho calor, siempre suele hacer bastante viento y al final coges un poco de frío. Y luego, pues como que las islas tienen también sus bioclimas, es decir, al final igual puedes empezar con sol y luego por la noche caerte una tormenta y al día siguiente por la mañana volverse a poner a 35 grados. Entonces, un poco lo que a mí, por ejemplo, el primer año me pilló un poco más de sorpresa, el tema del frío, porque yo pensaba que sería un clima parecido al de Valencia, pero por la noche llovió, hizo frío, aire, y claro, pues por la noche, si hace frío, aire y encima el ritmo, las pulsaciones son poquitas, pues al final cogí frío y fue cuando me retiré. ¿Y con qué zapatillas vas a correr? Las North Face, las Vecti Pro, las tres, que de hecho las tengo aquí y esta semana las Son tengo que comodísimas. estrenar. Estas. Guapísimas Esta semana las y yo he tenido estrenaré las uno y son súper cómodas, sí. y a ver qué tal. Como ya he corrido con ellas, que he corrido hace poco la de Tras Gran Canaria con las Enduris, y corrí el año pasado con la 2 que es prácticamente igual. La zapatilla yo ya sé que me va bien, se me adapta bien, es cómoda, no me produce rozaduras. Y ahora simplemente, pero sí que me gusta antes de la carrera llevar las zapatillas más o menos nuevas, pues por el tema de la amortiguación, la suela, que esté lo mejor posible. Claro. Antes has dicho, que me ha llamado la atención, que te consideras casi más youtuber que corredor, ¿no? Sí, ¿Cómo consigues mantener esa constancia durante tantos años creando contenido? pues al final es un poco tomárselo como un trabajo. Ahora mismo creo que llevaré ya pues casi 10 años en YouTube y creo que tenía el otro día que lo miré casi 4.000 vídeos ya subidos o 4.200. Al final es un poco pues el compromiso con uno mismo. Igual que me considero que todos los días, con ganas o sin ganas, intento hacer algo de entrenamiento, pues ahora caminar, gimnasio, correr. En otras épocas ha sido bici, más gimnasio. Pues con el tema del YouTube es lo mismo. Ha habido épocas como ahora que a lo mejor hago vídeos más de correr. En otras épocas que a lo mejor corría menos, pues hacíamos vídeos de consultorios. Y a partir de ahí hemos ido pues durante toda la vida, ya casi 10 años, pues haciendo vídeos, creando contenido con mis bajones. Igual que en el mundo del correr, hay épocas mejores y épocas peores, pero siempre hemos seguido ahí publicando y creando contenido. Es curioso porque, claro, yo con este proyecto también es verdad que necesito estar súper creativo todos los días y pensar qué puede gustar, qué no, qué me apetece sobre todo hacer y mostrar.
empiezo a sentir como un poco de responsabilidad con lo que comparto. Supongo que de eso me puedes enseñar un montón. Al final es como hablamos el otro día. Tú, por ejemplo, me preguntabas que yo creo que lo ideal es tener como un plan, de decir, pues mira, mínimo voy a subir un podcast o un vídeo este día, a esta semana, a esta hora. Y eso más o menos respetarlo. Pero como te dije el otro día, es que ahora tengo más entrevistas, ¿qué hago? ¿Las subo o no las subo? Pues súbelas. Yo, por ejemplo, he subido ahora más entrevistas, pues como me interesa Camille de Cabáis, las he visto todas del tirón. No hace falta esperar cada 2 días a una entrevista. Al final, lo bueno del YouTube o de los podcasts es que tú creas el contenido, lo subes a las redes y si es interesante, pues la gente lo va a ir viendo. Por ejemplo, a mí siempre me dicen, sobre todo la gente de Sudamérica, que allí mis vídeos se suben casi a la hora del mediodía. Pues es un poco cuando la gente para a comer, pues muchos en vez de ver las noticias, la telenovela, pues se ponen el vídeo de Juanma. Hay algunos que lo ven ya de costumbre, pues a la hora de cenar, otros cuando desayunan. Pues al final es un poco pues el compromiso. Que no siempre se es tan creativo, eso está claro, pero al final también hay que transmitir un poco tanto lo bueno como lo malo. Pues a lo mejor hay veces, ahora puedes aprovechar y hacer más entrevistas por esta carrera y luego pues a lo mejor pues puedes crear contenido sobre entrenamiento, sobre fuerza, sobre nutrición. Es decir, es ir cambiando, porque si no al final llega un momento que te terminas quemando. Pero pasa como en todo. Igual que en correr hay veces que tienes ganas que no te apetece salir, que no te apetece entrenar, pues ponerte todos los días delante de la cámara y grabar un vídeo, pues muchas veces no apetece. Sí, totalmente. Ahora que has dicho que has visto las demás entrevistas, ¿alguna Mm. pista te han dado algunos corredores que son de tu distancia? Sí, yo creo, pero yo creo que para mí los favoritos siguen siendo Pablo y Kiko, porque Pablo ya se la conoce y es muy buen corredor. Y luego Kiko, pues lo mismo, aunque diga que no está al 100%, que puede que no esté, porque yo lo he visto entrenar, por ejemplo, cuando entrenó para el Mundial, y obviamente no está entrenando lo mismo, pero es un corredor con mucha experiencia, es una carrera bastante corredera. Puntos a favor, pues que Kiko corre mucho, pero a lo mejor lo único que se le puede hacer un poquito más complicado, pues que va a correr muchos kilómetros solo, y eso pues también psicológicamente desgasta. Y sobre todo el terreno. Pero vamos, que el terreno, él entrena por Murcia, será el terreno parecido aquí a la Calderona y el terreno, yo lo he dicho muchas veces, el terreno no es que sea complicado, lo hace complicado cuando llevas 5, 10, 15 horas corriendo. Tú sales a correr, que yo seguramente con Kiko quedaré por allí en Cami de Cabáis, que estamos en el mismo hotel, para entrenar, y seguramente pues iremos a 4:30, 5, 5 poco corriendo. Pero ese mismo terreno, cuando llevas 100, 150 kilómetros, pues a lo mejor vas a 5:30, 6, 6:30. Entonces, no es un terreno técnico, pero es complicado. Y luego de los atletas así más locales, pues yo creo que Albert es el más peligroso. Luego el otro es Villaseca o Xavi Villalonga, que es su primera vez. Xavi Vilalonga, pues lo mismo, es su carrera larga, es un poco la incógnita, pero son todos corredores que se la conocen. Había uno que era de Ciudadela, imagínate, si vive en Ciudadela, la isla y la zona se la conoce tanto el principio, el final, es un punto también a favor, es decir, aunque no hayan hecho a lo mejor muchas distancias largas, saben a lo que se enfrentan, conocen el clima, conocen el terreno, corren en casa, todo yo creo que va a estar emocionante. Es Claro, es una que carrera donde prácticamente todos los corredores favoritos, cualquiera te puede ganar. No hay ninguno, a lo mejor, quitando para mí Kiko y Pablo, que son atletas muy top, el resto yo creo que pueden estar ahí sin problemas o dar la sorpresa. Y cuidado yo creo que también con Albert, que ya se la conoce bastante, le tiene ganas y como aquel que dice su objetivo. sí, comentabas, bueno, el que vive en Ciudadela es Xavi Villalonga y luego el que tiene Sí. 21 horas 40 es Javi Pons. Y yo creo que va a ser una lucha muy bonita.
la verdad. Sois ahí 6 corredores que, ojito. Y sin saber si viene alguien internacional o... Sí, luego siempre viene alguien que está, por ejemplo, aquí de Valencia, creo que viene Miguel Peñalver, uno que iba Víctor Bernat, creo que al final este año no va, pero siempre hay algún corredor que para estar ahí, yo creo que hay muchos corredores que pueden estar por debajo de las 22 horas, porque 22 horas, yo ha habido 2 años que he hecho 22 horas o 22 horas y poco, y 22 horas es casi reventar, es decir, y hay muchos corredores que podrían salir a hacer 22 horas, 21 horas casi sin problemas. El problema es que muchos corredores en la primera parte se pasan y llegan a la segunda muy fundidos, pero yo creo que es una carrera que este año está bastante abierta y habrá que ver un poco cómo se desenvuelve la carrera, pero yo tengo sobre todo curiosidad por ver sobre todo por Pablo y por Kiko, que yo creo que van a ir bastante juntos los dos y falta ver quién de los dos se la lleva. Y luego Albert, porque Albert también le mola mucho ir en grupo y seguramente si coincide con Pablo y con Kiko, no te extrañe que hagan los tres un grupo. De los otros dos, pues ya no lo sé exactamente qué estrategia llevarán, si más conservadores o no. Pero yo sí que sé que Albert, Kiko y Pablo van a salir para llevarse la carrera seguro. Será curioso porque os voy a ver en la salida y a ver a cuántos os puedo grabar para la retransmisión, que soy cámara runner, el sábado cuando lleguéis ya a la Costa Azul. Tengo muchas ganas. Yo tengo, pues también más que ganas, curiosidad para ver cómo se desenvuelve todo. Al final este año me he propuesto llegar un poquito más despacio a Ascastell para después poder correr la segunda parte un poco más, pero claro, eso luego en la teoría. Luego hay que ver, porque al final, pero en fin, veremos. A ver, Ya pasamos a la última parte de la charla, que está siendo espectacular. Eh, ¿Tu mejor momento deportivo que se te viene a la mente? Supongo, bueno, no sé, dime tú. yo creo que el mejor, para que te pare esto, vaya, Yo te veo bien, ¿eh? que está sonando el teléfono. A ver que le cuelgue. Bueno, se parará, se ha rayado esto. Pues yo creo Bueno, que del mejor momento así que recuerdes, el del top 10 del UTMB, ese fue un momento muy chulo, porque cuando llegué está el vídeo grabado, que estábamos justamente muchos del equipo en meta, se metieron todos encima tipo Montonet, pues salimos primero, la gente ya más o menos, como había quedado el año anterior el 14, ya me conocían y sabían que iba por el top 10. Entonces ese fue un momento muy chulo, el haberlo conseguido y sobre todo el haberlo dicho y el haberlo hecho. Porque claro, es como si algún año ganó Camille de Cabáis, después de haberlo dicho hace 6 años, haber corrido 5, 6, 7, 8 ediciones y haberlo conseguido el objetivo, como que das un mensaje muy importante, como diciendo que al final las cosas no se consiguen a la primera, pero que si sigues luchando, pues al final los sueños se cumplen. Y es un poco lo que pasó en el UTMB de Chamonix. Entonces, ese sería de los mejores momentos que hemos tenido. y al revés, el peor que recuerdas, algún DNF, Yo algo... creo que al revés, malos, malos, tampoco diría que son malos, pero yo os diría más duros, porque momentos malos tampoco es que nunca se me quede como un momento malo, pero sí que hay días que se te quedan más duros. Pues por ejemplo, cuando lo pasé mal en el Mundial o cuando lo pasé mal en la Spartalon, pues son carreras duras que al final se te quedan un poco en el recuerdo, pero que tampoco son malas porque luego al final de haberlo superado, haber terminado, pues al final es un gran, una gran motivación de decir, pues mira, lo he pasado mal, he tenido estos problemas, pero lo he conseguido superar y lo he conseguido. Entonces, momentos malos tampoco te diría momentos duros, como puede ser cuando llegué a la Spartan, aunque tampoco llegué al 100%, pero que pudimos llegar, o simplemente pues cuando el Mundial, que tampoco me salió del todo bien, pero estuvimos ahí dando el esfuerzo máximo. ¿Y qué consejo le darías a un corredor
que se enfrenta a esta distancia en Menorca de aquí unos días y esté pasando por el momento más duro de la carrera que dices, no me entra nada, tengo que andar, no estoy acostumbrado, algo que Pues te yo haga creo seguir. que el momento más duro, si un corredor se enfrenta a él, como yo he tenido ediciones que no me he encontrado de lo mejor, de hecho hubo una edición que al final me estuve a punto de retirarme y fue cuando encontré a Indio, porque justamente ya me iba a retirar, que venía Cristian a recogerme, me puse con Indio, la acompañé hasta el avituallamiento y simplemente cambiar un poco el chip. A mí me ayuda mucho el pensar en siempre en la gente que hay por detrás y el tiempo que me queda para llegar a meta, porque yo muchas veces ahí pensaba, es que voy a lo mejor cuarto, quinto de la carrera, llevo a lo mejor ya 120 kilómetros, me quedan 60, pero es que tengo un día y medio para terminar, o un día. Entonces, ¿por qué me voy a retirar? Pues entonces cambiar un poco el chip. O como hice, por ejemplo, esta semana en la Maratón y Micha, que también me salió mal, pinché. Está claro que se hace duro, pero es que si vas poco a poco caminando a 4, 5, 6 kilómetros por hora, al final llegas. Obviamente se hace duro porque ya te tienes que olvidar y cambiar automáticamente el objetivo de cabeza. Es decir, pues si quería hacer 24, mentalízate que vas a hacer 30. Si vas a hacer 30, pues 35 y tomártelo con otra filosofía. Pues en los avituallamientos paras, te descansas un poco más, te habituallas más, te cambias de ropa, pero sobre todo el luchar contra la cabeza. Es decir, al final, caminar, caminando se avanza mucho y el consejo que sí quedaría más importante sería que la gente camine antes de, de que sea, o sea, que caminen por voluntad propia. Yo tengo muchos recuerdos de la primera parte de carrera, cuando sales de Ciudadela, los primeros 5 kilómetros de asfalto, ya en los primeros repechos, la gente, muchos los trota a todos. Cuando al final, esos repechos, si los caminas y ahorras fuerzas para al final, vas a correr o vas a llegar mucho más entero. Hoy estaba analizando tramos y tengo un tramo de principio de carrera. Uy, Espera, Juanma. Ah, vale. ahora, ¿me ves? Que no. No. ¿Me ves ahora? Ahora sí. Pues yo tengo analizados diferentes tramos y para que te hagas una idea, un tramo de 10 kilómetros del 10 al 20 con 180 positivos, la primera parte de carrera la hago a 5:20. Pero ese mismo tramo de 10 kilómetros con 180 positivos, en la última parte de carrera del 140 al 150 lo corro a 7:50. Entonces es intentar buscar un poco el equilibrio. Pues a lo mejor los primeros kilómetros no ir tan rápido para luego los últimos kilómetros no ir tan lento. Mucha gente en los primeros 50 kilómetros se pasa de rosca y ya penaliza para el resto de carrera. Y yo sé que es muy difícil porque la he corrido y a mí muchas veces me pasa, pero yo creo que los primeros 50 kilómetros, que son los que más desnivel y más técnicos son, yo creo que son donde la gente se pasa y donde hay que intentar guardar fuerzas, porque a partir de ahí vienen muchos kilómetros, pero muchos kilómetros de correr. Entonces, quien llega más fresco, pues enseguida se va a dar cuenta de que va a poder correr, trotar y recuperar. Claro, desde fuera, que no tengo el placer de haber hecho unas 100 millas, lo que veo es que la gente no entrena el andar. Y es un fallo muy, muy grave. Claro, yo creo que, yo me acuerdo que yo he hecho entre 19 y 22 horas todas las ediciones y yo he caminado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Las ediciones que he petado, pues caminando prácticamente los últimos 60, trotando, caminando, he estado en 22 horas. Y cuando no he petado, he estado en 20 horas, 19. Es decir, pero se puede caminar muchísimo. Pero la gente al final, también yo creo que como la carrera a veces sale con relevos, muchas veces en los primeros kilómetros vas un poco perdido porque te adelanta gente que va muy rápido, pero claro, a lo mejor esa persona luego en el kilómetro 17 tiene un relevo. Y
Entonces hay que ir un poco con cabeza y decir, mira, mi carrera es esta, me queda mucho, los primeros 50 son los más duros, voy a intentar tomármelos más tranquilo, porque yo os lo digo, cuando sales del habituamiento del 50, la carrera es infinita, que luego giras en la rotonda a la izquierda y otra vez pistas y pistas y pistas de correr, ahí tienes 10 kilómetros, que me acuerdo el año que me piqué con Albert. Claro, yo iba con Albert, hicimos ese parcial a 4 o 5 por ahí, que fue salita, o sea, yo no quería que Albert me cogiera, Albert me quería coger, yo apreté tanto que llegué a pillar hasta Antoine Guillón, o sea, lo llegué a pillar, claro, luego ya yo reventé, me pude recuperar, Albert siguió con Antoine y luego fue cuando ya Albert en el kilómetro 50 reventó del todo. Pero claro, si tú llegas al kilómetro 50 y en vez de ponerte a 4 te pones cada uno a su ritmo, a 5, 5:30, los kilómetros pasan muy rápido. Pero sobre todo yo creo que para mí este año lo voy a intentar, no sé lo que saldrá, es los primeros kilómetros intentar aguantarme un poco. Aunque pierda 5 minutos, 10 minutos, pero me gustaría llegar al kilómetro 50 y decir, hostia, estoy bien y puedo correr a gusto. Qué bueno. Pues nada, ya nos vemos en pocos días. Supongo que empiezas el tapering para llegar con Ya llevo ganas. dos, como dice la MIM, ya estaba de tapering, entonces ahora es seguir un poco, a ver si encuentro un poco algún entrenamiento para encontrar otra vez buenas sensaciones después de la explosión de la MIM. Yo sé que no estoy tan mal, pero claro, ahora mismo hay que buscar algo que nos diga que no estamos tan mal. Entonces, haremos algún entrenamiento, algún rodajito que sea de 20-25 para probar sensaciones y ver cómo nos encontramos. Y si no te pones algún vídeo tuyo que seguro que te motiva y... Sí, lo bueno es que allí ya, pues al final toda la gente en la isla, como ya muchas veces ya me conocen y todo, tiempo para aburrirte tampoco tienes. Hay mucha gente pues animando, haciendo fotos. Lo más duro es un poco por la noche, que en la noche sí que es cierto que ahí ya, pero en fin, la noche me refiero justamente a partir de la 1, porque siempre hay un momento en el que te cruzas con los que salen de la de 100, que eso también está entretenido, pero una vez que sales del Castell, hasta que amanece, solo ves gente prácticamente en los avituallamientos. De ahí sí que es claro que es una lucha bastante mental, sobre todo los que van en cabeza, que muchas veces van solos, pues a estar con el foco siguiendo balizas, el track, no perderte, y ahí pues tienes desde la 1 de la mañana hasta las 7 que empieza a amanecer. Para mí son las 6 horas muchas veces más difíciles de la carrera. Pues genial, Juanma, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Agradezco mucho tu apoyo y me ha encantado hablar contigo 2 veces, que hay que, Sí, hay que recalcar que hubo fallo técnico por mi parte en la primera charla. un fallo técnico, Pero bueno, de principiante, no pasa nada, me la ha perdonado y aquí está de nuevo. no pasa nada. Nos vemos en pocos Pues nada, días, nos vemos ¿sí? ya allí en la isla y a La disfrutar. salida, sí. Sí, Genial, vale, que vaya bien. venga, Venga, chao. hasta luego. Adiós. Bueno, y hasta aquí el cara a cara con Juan María Jiménez. Creo que después de escucharlo queda bastante claro que no es un corredor más. Estamos hablando de uno de los nombres propios de esa distancia, ¿no? De los 185 kilómetros en la Vuelta a Menorca. Experiencia, conocimiento y muchísimos años rindiendo. Veremos qué pasa el día de la carrera. Sin duda va a ser uno de los favoritos y nada, que comience el juego. Soy Pablo Romero y esto es R de Runner.